Amigos de la Travesía, un gusto tenerles aquí, inaugurando la cuarta temporada del Cuarto de Guerra y con una invitada muy especial y también con nuestra compañera que se une ya a esta nueva temporada del Cuarto de Guerra a través de los canales de la Travesía TV y la radio Área Deportiva 99.3 FM. Un gusto tenerles aquí, muy buenos días. Estamos también ahora en vivo y en directo a través de los canales del TikTok y del YouTube. Alison, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, la gente que nos está viendo. Bienvenidos al Cuarto de Guerra, donde tendremos invitados de calidad y sobre todo hablamos sobre política. El día de hoy tenemos una invitada muy querida por el público ecuatoriano, Carla Rosero Villavicencio, ingeniera electrónica, especialista en comunicación por la Escuela Politécnica del Ejército, máster en gerencia de seguridad de riesgos, docente y examinadora de competencias, una empresaria quiteña de 41 años, quien también emplea a 60 ecuatorianos. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por su gentil invitación. Creo que estos espacios, sobre todo donde los ciudadanos van a estar conectados, pueden escuchar la propuesta, pueden conocer a los candidatos. Era importante hoy por hoy, ante 17 binomios que hoy por hoy están propuestos para ser los nuevos presidente y vicepresidente de la República de Ecuador, que estos espacios donde podamos conversar de propuesta, que es la idea de nuestra fórmula. Bueno, también le agradecemos al lugar donde nos encontramos, Plaza Wimper. Ya te vamos a hacer un recorrido por aquí, es parte de nuestros auspiciantes, aquí del Cuarto de Guerra, la cuarta temporada. Carla, empezamos un poco con las preguntas que estos días te han de haber hecho, ¿no es cierto? La primera y de cajón, ¿por qué aceptar esta candidatura? Mira, no es reciente, no es improvisada. Te cuento que yo, por mi trabajo en seguridad, hay una responsabilidad mayor. A quienes protegemos los bienes, quienes protegemos a las familias, quienes protegemos a las empresas, tenemos compromisos mayores. Yo he estado, pues, y gracias a la gentileza a los medios de comunicación, transmitiendo parte de mi proyecto de seguridad. Este proyecto estuvimos, y sí, muy agradecida también por la radio. Yo te comentaba ahí que no podemos improvisar más. Ecuador vive dos crisis, una crisis económica y una crisis de seguridad. Una necesaria para la otra. Si no generamos un país seguro, no hay inversión, no se mueve la economía. Pero para poder solventar lo que implica un conflicto interno, lo que implica lo que estamos viviendo por terrorismo, por tráfico transnacional, por crimen organizado, demanda muchísimo dinero. Entonces, bajo esa lógica, te cuento que tuve la invitación y quiero agradecer públicamente al Partido ANSA, quiero agradecer públicamente a Luis Felipe Pillería, quienes me presentaron un proyecto. Tú lo decías, soy docente, y los docentes tenemos esa lógica, analizar las propuestas, entender las propuestas, y se iba muy de la mano a la idea y al proyecto de seguridad, que es un plan integral de seguridad con una política pública específica y con la otra contraparte importante que es el tema económico. Lo pensé, no te voy a negar, Daniel. Creo que hoy por hoy, y más bien hago un llamado a todas las personas que están participando en el tema político, que tomen también sus medidas de seguridad. No es una contienda normal, va a ser atípica por la situación real de inseguridad. Entonces, eso también es importante. Conversé con mi familia, conversé con mis pequeños hijos, y la verdad, pensando en ellos, y eso te digo muy honestamente, Daniel, pensando en ellos, pensando en la realidad del Ecuador actual y el futuro, tomé la decisión, creo que tengo las competencias necesarias, el conocimiento, tengo un plan tras ello, no vamos a improvisar, y sobre todo hemos hecho, no un binomio, hemos hecho una buena fórmula. Por un lado, yo estoy en los sectores estratégicos, soy ingeniera del sector eléctrico electrónico, de hecho formo parte del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, entendemos con mucha claridad lo que pasa en los sectores estratégicos, sobre todo eléctrico, de telecomunicaciones, y por otro lado, mi perfil es seguridad, trabajo en proyectos de seguridad, formo parte, soy docente, trabajo en campo en el tema de seguridad, sobre todo ante estos elementos antisociales, seguridad integral y seguridad sobre el trabajo. Y por otro lado, Luis es un economista. Luis es una persona especializada en finanzas. Ecuatorianos como muchos migrantes que salieron para el país y que es el único latinoamericano, único, en tener un puesto público, porque también se necesita conocer de política pública, en ser el primer concejal electo, único latinoamericano.
es de otro mundo. Entonces, este mix resuelve lo que tú inicialmente propusiste. ¿Cuál es la realidad? Hay una realidad de crisis económica y hay una realidad de crisis de seguridad. Sí, bueno, continuando un poco, como nos comentabas, hay 17 binomios en los cuales hemos visto que hay vicepresidentas mujeres casi el 50%. ¿Qué habilidad crees tú que te hace la mejor opción para llegar a estos cargos donde vas a estar al frente de tantos ecuatorianos? Excelente pregunta. Mira, todos los ciudadanos, me incluyo yo, nos preguntábamos, ¿por qué 17 binomios? Cuando tú tienes y estás completamente de acuerdo con un plan, con un perfil, con la política actual, no debería haber tantos binomios, debería haber alianzas, ¿no es cierto? Nos preguntamos mucho la alianza, y de ahí te respondo el tema de las mujeres, el tema del perfil, porque nos han dicho, ¿y por qué no nos aliamos? ¿Por qué 17 binomios? Hay una realidad de los proyectos cuando funcionan, que es otra de las cosas que manejo proyectos. Y es que cuando hay un objetivo y alcance claro, cuando las ideas están de acuerdo a tu lógica y cuando los valores, es lo que está afectando el Ecuador, ética, valores, están alineados, tú te unes a una alianza. Si no encuentras eso, vamos a ver lo mismo, esto es democracia. Los partidos tienen derecho a tener sus candidatos. Los ciudadanos, que ahí tu pregunta, que nos sentimos preparados, porque no podemos ser responsables ante la realidad del Ecuador, que nos sentimos preparados para asumir ese puesto, que tenemos el conocimiento para asumir ese puesto, que entendemos la realidad de la necesidad actual. Ojo, son muy buenos perfiles, muy buenas mujeres, así como tú, así como todas las mujeres, que todos los días trabajamos por nuestra casa, por nuestra familia. ¿Qué marca la diferencia, Carla Rosero? ¿Cuál es la necesidad actual? Seguridad. ¿Cuál es la necesidad actual? Una crisis energética. Carla Rosero es experta en seguridad. Carla Rosero es experta del sector eléctrico electrónico. Ese es el cambio. Esa es la diferencia con otros perfiles. Hablando un poco, Carla, ya en el hecho de ganar la elección, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahora con nuestra vicepresidenta electa? Está en algún país, en algún lugar del mundo, incluso estuvo en Israel en el conflicto. Está hablando también ya con Luis Felipe Tellería de cuáles serían sus funciones, o simplemente es por cubrir, digamos, un casillero. Excelente pregunta. El vicepresidente, per se, por ley, asume funciones delegadas por la presidencia. Eso está en la ley, eso está normado. Cuando se genera un conflicto, es cuando no están bien claras las reglas del juego. Parte importante de esta relación inicial, porque no fue improvisada, es habernos sentado y revisando qué puede sumar el uno al otro y qué puedo yo servir a mi país. Cuando las reglas del juego están claras, Daniel, tu función, el tema seguridad, sectores estratégicos, seguridad y salud, derechos laborales, que sí quisiera conversar con ustedes, es un tema importante. Y por el otro lado, el papel real de un presidente que conozca de economía, que maneje el tema económico. Entonces, cuando están claras las reglas, ¿por qué va a haber conflictos? Mucha gente me decía, pero es que es discriminatorio, están enviando. Por favor, no nos encasillemos en ello. Entendamos la realidad de la función del vicepresidente. Resolverán sus inconvenientes, ¿no es cierto?, sus impases, tanto el presidente actual, tú lo dijiste, y la vicepresidenta actual, porque es la realidad. No podemos caer en el juego. Si el Ecuador, ¿qué está esperando? Propuesta. Está bien la pregunta, todos los medios lo han hecho, pero más allá de esa pregunta, si tú como binomio, más allá de ello, como fórmula, entiendes que hay esa habilidad de los dos, de entender qué tiene cada uno, ¿por qué esperar un conflicto final? Y dos, y tres, si por ejemplo dices, te mando a Irak, ¿cuánto suma ello a las necesidades del país? Luis Felipe está viajando a Londres porque hay algunos proyectos de cooperación internacional que hay que realizarlos por el tema de seguridad. Ok, pero si él requiere que mis habilidades, yo estoy aquí en Israel por un tema de traer proyectos, de entender necesidades, pues
son funciones, todos sumamos, todos multiplicamos. Yo creo que los ciudadanos están cansados de la trinca, de que uno pelea, o sea, por eso es que a nosotros nos están considerando un binomio diferente, disruptivo, porque no vamos a pelear con nadie, no necesitamos. Nuestro reto es que nos conozcan, esa es la realidad. Hay que ser honestos también con sus debilidades, así como sus habilidades de destreza. Pero, oye, los partidos sí son contrincantes con propuestas. Los partidos tienen que generar competencia, lógico, porque estamos en una contienda electoral, pero no pueden ser enemigos, porque el enemigo es uno solo, y son los grupos de delincuencia organizada que se han tomado el país, esos son los enemigos. Entonces, y lo dijo Luis Felipe en el Consejo Nacional, tú estuviste, para nosotros no hay esto de tanta polarización, de izquierda, de derecha, no, ya basta, o sea, yo te dije, cuando llegamos a unificarnos, será cuando realmente se entienda la realidad de una propuesta país. Si no entendemos, vas a ver lo que está pasando hoy por hoy, que los partidos todos se están peleando entre todos. Y también otra cosa adicional, ¿por qué desconectar al partido que te dio la posibilidad de entrar? Es otra cosa que hay que entenderlo. Yo agradezco a los 700 militantes, no todos votaron a favor nuestro, fue duro. Mira que sufrimos hasta el final. ¿Ah? Pero yo doy las gracias, porque el partido nos ha acogido y también estamos trabajando de la mano con las funciones. El Partido Avanza es socialdemócrata, tiene muchas cosas positivas. Entonces, ¿por qué encasillar a estas problemáticas políticas, a estos conflictos políticos, si tenemos un conflicto terrorista hoy por hoy en el Ecuador? Entonces, esa es la realidad. Esta es la realidad que nosotros manejamos y te digo, nuestra idea es generar un plan propuesta. Tú no vas a encontrar que nosotros generemos polémica. Sí vamos a ser claros, como hemos sido hasta el momento. Luis Felipe ha sido muy claro en condiciones de plan, porque sí hay que manejarlo. Pero para entrar a conflicto o calificar una decisión que a la final, funcionalmente, y es de presidente a vicepresidenta, así está la ley. Y por otro lado, independientemente del caso de la señora vicepresidenta, también hay que proteger a la mujer. Quitémonos del ámbito que estamos conversando porque hay funciones que delegará el presidente y pues hay que administrarlas y hay que hacerlas. Te cuento que yo formo parte del Colegio de Profesionales de la Seguridad y Salud del Trabajo. En Ecuador no había una asociación de especialistas. Y a través de la asociación hay dos frentes importantes dentro del sector del trabajo. Uno de ellos son los protocolos de no discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer. Ahí sí está generando dentro de los centros de trabajo un espacio para protegernos. Por ahí van los asuntos. Más allá de conflictos que, pues, creo yo, hoy por hoy, sí son interés. Hay que estar presentes, hay que saber lo que está pasando, pero no son el principal interés de la ciudadanía. Bueno, tomando un poco tus palabras, los dos problemas que tiene el Ecuador es la seguridad y la economía. Creo importante encontrar el centro de cuál es el problema, ¿no? Entonces, hablando de seguridad, nos encontramos con el desempleo. El desempleo que miles de jóvenes con masterados, miles de jóvenes endeudados se encuentran. ¿Qué propuesta concreta como binomio presidencial darían para generar? Excelente. Vemos que muchos gobiernos nos dicen, estamos generando tantos empleos, pero vemos miles de jóvenes con masterados que no lo tienen y están en casa, profesionales, esperando una oportunidad. Mira, ahí vamos a hablar de dos puntos importantes, ¿ya? El uno, el frente de seguridad fortalecido permitirá que jóvenes que hoy por hoy, al ver las necesidades y no tener las oportunidades, pues están entrando estos grupos delictivos. Te cuento que una de las problemáticas más difíciles que voy a tener que resolver cuando sea vicepresidenta de la República, ¿sabes cuál es? Es que aún no está por el tejido social. Vamos por ahí. Dentro de los planes es importante recuperar el tejido social. Te soluciona dos cosas. Primero, sacar a los jóvenes de los brazos de estos grupos delictivos. Lastimosamente, cuando lo dijiste muy claro, cuando no hay oportunidades, y no estoy justificando porque no hay que justificar que una persona entre en estos grupos, pero al ver las necesidades, pues
y ver acá oportunidades. Muchos jóvenes han sido motivados a entrar en esto. Entonces, un papel que va a ser durísimo es la recuperación de tejido social. El momento que ya recuperaste, ¿cómo vas a hacer para integrar con lo que tú me preguntas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos dos planes formalizados. El uno es de una transformación económica, es decir, un centro financiero nacional. ¿Por qué? Cuando tú ya ves y sientes confianza en un país más seguro, pues vas a tener inversión. Si no, no, olvídate. La mejor propuesta sin un país seguro no se va a dar. Tenemos un proyecto de innovación en donde se generan 3 grupos de empresas. Las Family Empresa, mira que nadie está hablando de las Family Empresas. ¿Sabías que hay un gran porcentaje de jóvenes, familias que generan su empresa? Entonces, al entender que la transformación genera un centro financiero internacional, hoy por hoy, ¿cuánto es la tasa de emprendedor? Sabiendo que en otros países tú tienes créditos a 30 años plazo del 2-3%. ¿Cuánto está en Ecuador? Entonces, eso es la transformación. Entonces, recuperaste y sacaste a toda esta población que hoy por hoy lastimosamente se siente involucrada en estos grupos de los jóvenes sobre todo. Y 2, los motivas, ¿ya? Con educación, pero también con oportunidad. Si no, no hay cambio. Entonces, transformas. Mira, Ecuador, geográficamente y físicamente, puede ser un gran centro logístico. Y lo conversamos en alguna vez. Generar un centro de transferencia logística. Tener la oportunidad, ojo, y eso es importante del papel, por ejemplo, y que la ciudadanía mire a Luis Felipe Tillería, porque recuerda que él ya es una persona que está en el otro mundo, en el primer mundo. Entonces tenemos unos muy buenos proyectos de inversión y que justamente se irán anclando a los proyectos de innovación. El joven tiene que unirse a 2 frentes. O generar estas empresas, este lanzamiento importante de nuevos innovadores, de nuevos emprendedores, porque también el sector público, ¿qué es lo que está pasando? Dices, oportunidad, todo el sector público. Hagamos que el aparato estatal crezca mucho más. Eso es otro problema que hay que resolver. Pero cuando tú dices, no, más bien generemos empleo a través de generar esta transformación económica del país, involucrar a estos jóvenes con este emprendimiento. ¿Sabías que yo soy ingeniera en el sector, como tú leíste, de telecomunicación electrónica? ¿Sabías que uno de los principales desarrolladores de software son ecuatorianos? Que los jóvenes ecuatorianos tienen una gran capacidad innovadora de desarrollo de software. Entonces, es despertar ese país. Por eso nuestra bandera es ser un Ecuador, ya no del tercer mundo, ser un Ecuador del primer mundo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Mira, otra cosa. El presupuesto, la prórroga presupuestaria, fue de 35 millones. Fíjate esto. Digamos que por el tema de seguridad, ya por la defensa, y esto está tomado de la formalidad del Ministerio de Economía y Finanzas, la sectorización de defensa nacional está alrededor de unos 1.300 a 1.600 millones. Ya. Obviamente, bajo reformas, digamos que sea un 10%, 3.500 millones. Buenísimo, suena, ¿no es cierto? Asigné adecuadamente ya mi plan, mi presupuesto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto de ese presupuesto lo usaste? Usaste el 20%. Entonces, uno de los papeles y es la segunda, no solo es transformar, sino un buen manejo de acá. Si yo digo que hay un presupuesto asignado, ya lo analicé, pero utilizo un 20%, no estoy siendo eficiente. Nuestro país no es eficiente en política pública, no es eficiente en manejo presupuestario. Es una cosa que conversábamos mucho, hemos conversado ya algunos días con Luis. Entonces, si yo digo, bueno, este es el presupuesto de asignar, pero de ello uso un 20%, no estoy siendo eficiente. Y ahí se generan obviamente otros temas adicionales. Entonces, no solo es el tema de buscar inversión, sino de ser eficientes con lo que tienes, ¿no es cierto? Y operativizar las necesidades que son reales, lo de siempre. Salud, ¿no es cierto? Educación, seguridad. Por ahí van los 2 frentes. No puedo detallar todo el plan. Te comento que nosotros, como parte técnica, organizamos unas mesas técnicas multisectoriales dentro de nuestra organización. Estas mesas técnicas multisectoriales, pues, están analizando, puliendo, estamos recién iniciando, justamente estas aristas que les estoy comentando, porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y, claro, una de las aristas importantes es el manejo presupuestario 2025 en adelante, ¿no? Hablando un poco también ya de la campaña política, ¿no? Una de las frases que acabas de decir es que les conozcan a ustedes, ¿no? Sí. O sea, entendemos que una debilidad ahora es que Luis Felipe Tillería, bueno, yo te comento que
Estuve también cuando él, sin partido todavía, hizo una reunión en el Mercure y empezó a describir todos los puntos de su plan de negocio, por ejemplo, el plan de seguridad, la parte de artillería, como ellos le llaman, ¿no es cierto? El plan de, por ejemplo, de Petroecuador, de lograr que cada ecuatoriano tenga una participación ahí, ¿no? Pero claro, hay cosas que él es también una persona joven y que tiene esos, digamos, esos sueños de cambiar el Ecuador, pero hay que bajar a la realidad, yo creo también, ¿no? Sí, mira. Y hemos discutido de otros medios, o sea, tú tienes que definir un alcance, y el alcance debe ser grande, porque si tu alcance es corto, no hay ese cambio. Pero sí, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de tener un mejor transporte es una de las cosas que potencia, claro. Pero paulatinamente se tiene que realizar una prefactibilidad, un estudio de factibilidad, un estudio inicial, evidentemente. Pero ya planteaste el alcance. Eso es lo que no se ha hecho. Planteaste el alcance de los cambios. Tú dijiste, igual, por ejemplo, hay que aperturar para que muchos más bancos entren. Está bien, hay varios. Estamos aterrizando con estas mesas multisectoriales. ¿Cuánto será lo adecuado? Lógicamente, ¿no? Lógicamente. Pero si tú no planteas, si no piensas en grande, difícilmente vas a llegar a ese cambio, ¿no? Sí, concuerdo contigo. Es por eso que con Luis estamos trabajando en estas mesas. Lo peor que puede hacer uno es ser todólogo, ¿ya? También ahora se habla mucho de grandes expertices, de uno que tiene que ser centrado en sus debilidades, sus habilidades, sus destrezas y oportunidades. Y claro, ir asentando una propuesta que hoy por hoy, vuelvo a insistir, es una propuesta disruptiva, es una propuesta clara de cambio y de transformación. Me decías del otro lado, cómo ir haciéndonos conocer. Reconocemos que no somos gente pública. Incluso yo creo que en redes sociales usted es más fuerte que Luis Felipe Tillería, o en medios también, porque ha venido realizando este tema de seguridad al menos. Sí, correcto. Por mi tema de seguridad, ustedes saben, los medios de comunicación han tenido la gentileza. Eso, con mucha humildad, yo lo recibo, yo he participado, he aportado. Como profesional me siento bien porque he aportado, no me crucé las manos, ¿no? Y no era candidata y tampoco tenía ninguna propuesta de candidata, era simplemente por mi labor de ser. Pero igual, no soy pública, yo reconozco que nos falta, es el trabajo que, ahora sí, hablando de campaña, estamos trabajando, estamos potenciando nuestras líneas de campaña, sobre todo para el conocimiento del candidato a la presidencia y de la candidata, evidentemente, a la vicepresidencia, ¿no? El camino tampoco no es tan largo, es corto, ¿cierto? Porque estamos ya en el mes de agosto finalizando, pero sin embargo, la ciudadanía ya ahora no se va a dejar comer el cuento. Yo estoy casi segura de que van a analizar la propuesta, están analizando los perfiles, como tú decías, ¿no? Mucha gente me decía, oiga, Carla, pero yo no sabía que usted también era ingeniera eléctrica. No soy eléctrica, soy electrónica y telecomunicaciones, pero estamos en el sector, no conocemos el sector. Entonces me decía, yo no sabía. Claro, porque estábamos dándonos a conocer. Yo no sabía que, por ejemplo, Luis Felipe Tillería tenía una especialidad de 4º nivel en finanzas. Y aparte que es economista, fue docente aquí en Ecuador. No sabía. Eso es lo que nos vamos a vender, a potenciar, porque hay que darse a conocer, si no. Y invitamos con medios como los suyos a que nos conozcan, a que conozcan los candidatos, a que revisen lo que dicen, a que vean su historia. Yo decía ayer en otra entrevista en Promedio, le decía, qué importante es la historia, qué importante es la familia, qué importantes son los valores, qué importante es, me decían, usted ha sido deportista. Sí, yo fui deportista, yo fui seleccionada de voleibol de la Concentración Deportiva de Pichincha. Me decían por ahí, usted ha sido misionera. Sí, yo hice muchísimos años de obra social. Entonces, eso es lo que hay que conocer. O sea, más allá del perfil profesional que es necesario, no estamos hablando de cualquier cosa, es conocer a la persona. Qué tanto puede, qué tan sinceras son sus propuestas, qué tan claras, concuerdo contigo, deben estar aterrizadas. Y sobre todo, si es el binomio más idóneo, porque eso es lo que hay que decidir bien para el 2025. Sí, correcto, creo que es de vital importancia y qué bueno que tengamos estos espacios para conocer a los candidatos, quiénes son, cuál ha sido su trayectoria y qué nos pueden aportar para solucionar estos problemas que tenemos en el Ecuador. Y tomando en cuenta estos problemas, creo que es notorio, es necesario la crisis de salud que se vive, la crisis hospitalaria. Estamos en una crisis donde vemos
muchas personas afuera de los hospitales públicos pidiendo que se pague, que el Estado pague. Las dializadoras han cerrado sus servicios a las personas que padecen cáncer. ¿Qué propuesta, como Avanza, como binomio, tienen para esta crisis hospitalaria que es? Excelente. Una de las prioridades nuestras de salud. Mira que lastimosamente, como tú dices, enfermedades de tipo catastrófico, ¿no es cierto? Personas que padecen enfermedades muy delicadas, que pues hoy por hoy no tienen los servicios. Dentro de nuestro plan y sobre todo dónde va arrojado eso y dónde va la solución es en la propuesta presupuestaria. Adicionalmente, condicionar los servicios, obviamente, de proveedores. Mire que uno de los problemas reales actuales es justamente pagos a los servicios externos, tanto de medicina, tanto de servicios especiales. Tú decías diálisis, es correcto. Entonces hay que articular adecuadamente, ¿no? Dentro de la parte médica, no solo el abastecimiento adecuado, sino las condiciones operativas. Una de las fallas reales, no solo en el tema de médicos, sino en el tema de educación, es la operatividad. Operatividad que el sector público es complejo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Entonces, la tecnología tiene que ir de la mano. Mira que los proyectos, la tecnología nos permitiría controlar de mejor manera, por ejemplo, proveedores de pagos, que es uno de los problemas que ha sido público y ha salido en redes, ¿no? Que uno de los problemas por lo que no da servicios es porque no se han generado adecuadamente los pagos. Con temas tecnológicos, temas de control, un buen proceso operativo dentro del manejo, por ejemplo, de abastecimiento de medicamentos, nos permitiría condicionar. Pero otra vez, caemos en lo mismo. Si yo no transformo, si yo no tengo plata, ¿cómo voy a servir un sector tan importante, ¿no? Entonces hay un buen aterrizado de ideas, sobre todo ya planteadas, sobre todo donde en la asignación presupuestaria al sector de la salud. Hablando un poco ya en el tema de la relación con el presidente o el candidato a presidente, y hablando también de que ahora en el Cuarto de Guerra usted está presente aquí en el programa de La Travesía y la Radio Área Deportiva 93.3 FM, le anunciamos como precandidata. ¿Va a ser candidata o siguen este tema de esperar las alianzas hasta fin de mes, o ustedes son el binomio que van a presentar como Avanza? Hasta el momento, pues, no hablamos solo de su director, hablamos de Avanza, ¿no es cierto? El partido hasta el momento ha sido claros con nosotros. De hecho, nosotros, usted estuvo en el CNE, ¿no es cierto? Firmamos ya, hasta ahí. No se ha hablado de una alianza, ¿ya? Siempre ha habido la oportunidad, siempre ha habido la conversación, y Javier Ortiz, que es justamente presidente, pues ha sido muy, muy claro en eso. Pero por hoy, nosotros, tanto el Partido Avanza, tanto José Luis Tillería, tanto Carla Rosero Villavicencio, estamos trabajando en conjunto. Yo te decía, y por eso inicié diciendo esto es un trabajo de tres. Nosotros sí nos sentimos parte del proyecto. El problema es cuando hay un divorcio entre sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia y su partido. No. Nosotros, de hecho, estamos ya trabajando. Mira que... En campaña, ¿no? Justo, me adelantaste. Avanza, por ejemplo, con Isidro Romero y Sofía Merino tuvo un problema en campaña. Correcto. Entonces, para evitar estas asperezas, nosotros ya hemos estado trabajando internamente con las direcciones de los partidos, sobre todo Campichincha, pues yo ya me reuní con parte del partido, sobre todo con su directora, Tatiana, y pues ya estamos alineando lo que vamos a hacer, tanto en territorio, tanto en aire, tanto en agua, y sobre todo, como te decía, estamos para sumar y multiplicar. Esto es nuestro lema, y la importancia del partido, porque fue un tema democrático. Lo dijimos, hubo una elección interna, hubo este papel tan importante de la participación, y más bien yo agradezco a todos los militantes por darnos esa oportunidad y confianza de hacer un país que avance. Bueno, yo creo que le tendría que decir a todas las personas que nos están viendo Carla Rosero, para que la conozcan, para que sepan que puede ser una opción para el cambio. Las familias ya han sufrido la muerte de algún familiar, tienen algún familiar que ha tenido que salir del país, jóvenes que no han encontrado oportunidad. Yo les invito a que conozcan a Carla Rosero, me preguntaste. Hay una crisis importante, que es la crisis de seguridad. Carla Rosero es una profesional en el campo de la seguridad, no trabaja sola, trabaja con un grupo de militares, policías, gente del sector
de la seguridad, que preocupados por esta realidad, llevamos más de 2 años trabajando en un proyecto, un plan integral de seguridad. Entonces, ¿qué más confianza que alguien que conozca y que maneje un plan ya lo tenga elaborado y que pues estamos puliendo? 2, hay un sector grave que es el sector eléctrico, un sector crítico. ¿Qué mejor manera que una profesional que pertenece a ese sector, que hemos estado haciendo propuestas, también tenga ese conocimiento? No estoy diciendo que vuelva a manejar todos los frentes, que tengamos el conocimiento amplio para entender lo que se va a proponer. Y por el otro lado, la otra crisis, la crisis económica. ¿Qué mejor manera? Una persona que es economista, que es especialista en finanzas, que ya salió, ya migró, ya sufrió. Mira qué bonito fue verle con su papá, ¿no? Ya nos reunimos, él ya conoce mi familia, yo conozco su familia, qué bonito. Pero él, dejando que ya está allá, porque es concejal de Londres, electo, único latinoamericano, electo, quiere dejar eso por volver a su país y que sea de primer mundo. Esa es nuestra propuesta. Somos la propuesta del cambio, no somos los políticos de siempre. Y así como usted, ciudadano, que quería un cambio, pues aquí tienen personas del cambio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí en este espacio del Cuarto de Guerra, gracias en la travesía Área Deportiva 99.3 FM. Y pues tendremos nuevamente espacios para poder compartir, ya madurando un poco ya cuando estemos lógicamente, con el calendario electoral, pues ya las alianzas se terminen y luego venga las revisiones, todo lo que tiene que democráticamente suscitarse, y también ¿no? que se vaya ya, digamos, poniendo también su plan de gobierno, Correcto, ¿cierto? correcto. Para ir darle más espacio y poder, como usted decía, conocer quién es Carla Rosero, conocer a la persona también, obviamente la parte académica, la parte profesional, pero también las propuestas, ¿no? Porque ahora la gente, no por un TikTok, no por un baile, no por tener gente conocida, a veces nos ha ido mal, ¿cierto? Más bien es tener gente preparada como ustedes y que puedan, obviamente después el siguiente paso es hacerse conocer. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la gentil invitación. Felicito pues a La Travesía, a su programa y sobre todo que ha sido un espacio donde nos ha permitido generar propuesta país. Así es, muchísimas gracias y bueno, les esperamos también en Área Deportiva 93.3 FM a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, así que les esperamos. Y el Cuarto de Guerra todos los días de la mañana, inaugurando hoy con una gran persona, ¿no? Una gran persona, una gran profesional, la precandidata a la vicepresidencia de Ecuador. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amables.